Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de los debates de Sanitaria 2000. Hoy hablaremos de medicamentos peligrosos, un tema que cada vez está más en boca de todos los profesionales sanitarios. Y para hablar de ello contamos con unos invitados de excepción. Empezando por mi derecha, tenemos a José Luis Cobos, que es director del Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería. Buenos días, José Luis. Buenos días. A su izquierda está Olga Delgado, jefa del servicio de farmacia del Hospital de Son Espases. Buenos días, Olga. Buenos días. A la izquierda de Olga está Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Jesús. Muy buenos días y muchas gracias por vuestra invitación. Muchas gracias a ti por venir. A mi izquierda está José Ignacio Chaniz, que es portavoz del Partido Popular en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados. Buenos días, José Ignacio. Buenos días. A su izquierda tenemos a Xavier Guardino, director del Departamento de Información y Comunicación del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. Buenos días, Xavier. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y a su izquierda tenemos a Eduardo Fernández Crespo, que es adjunto a la Secretaría General de Organización de Sindicatos SATSE y experto en salud laboral. Buenos días, Eduardo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y ya que hemos empezado de derecha a izquierda la presentación, vamos a empezar por Eduardo. Desde el punto de vista de un sindicato, el tema de la seguridad de los enfermeros es muy importante. Y en este sentido, ¿cómo se encuentra el enfermero frente al manejo de medicamentos peligrosos? Bueno, en este momento, actualmente, gracias a la publicación por parte del INDE de la guía de los medicamentos peligrosos, creo que se ha avanzado bastante en cuanto a esa publicación, pero ya sabemos que todo esto son recomendaciones. Nosotros creemos que se tiene que hacer un abordaje más competente, incluso desde la Red de Europa, hacer una directiva en el manejo de estos medicamentos peligrosos. Pero no obstante, nosotros desde nuestro sindicato y el día a día que vemos con los profesionales es que es necesario un abordaje inmediato. No podemos esperar ni un segundo más en la actuación de la seguridad de los profesionales de enfermería en el manejo de estos medicamentos para garantizar su protección en la seguridad y la salud. Muchas gracias, Eduardo. Xavier, desde tu posición en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, has podido observar de primera mano la evolución en esta toma de conciencia, porque si no me equivoco, ha sido recientemente cuando realmente el profesional sanitario se ha dado cuenta de los peligros que supone este manejo de fármacos biopeligrosos. Sí, fíjense que nosotros en el año 86 el Instituto ya publicó un primer documento sobre esta cuestión y al cabo de 20 años o 30 años pues estamos en lo mismo, ¿no? Es un problema que ha tardado mucho en abordarse. Es cierto que en el mundo sanitario cuesta penetrar en políticas de prevención en general y esperamos que con el documento que hemos preparado junto con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y una actualización que vamos a publicar a final de año en forma de base de datos que estamos trabajando, pues el asunto vaya aumentando. Esto no quita, como ha dicho el compañero, que se tratan de recomendaciones, no son, digamos, normativas ni leyes aplicables. Y en ese sentido, pues había que actuar, evidentemente, frente al tema europeo y, por qué no, también frente al tema concretamente de España. Lo cierto es que en este campo Estados Unidos nos lleva muchos años de ventaja. Muchas gracias. José Ignacio, como han dicho estos dos invitados, se habla de recomendaciones, pero ¿es posible una norma a nivel estatal o tienen que ser las comunidades autónomas, ya que tienen transferidas las competencias en sanidad las que se dediquen a esto? Es una evidencia que cada vez hay más productos, tratamientos, sustancias que presentan cierta toxicidad, que presentan de frente al paciente pues, un beneficio muy importante en términos terapéuticos, pero que tienen efectos digamos, indeseables o secundarios que precisamente en el caso del tratamiento pues son justificados, pero no lo son muchas veces cuando afectan a terceras personas, cuando afectan a profesionales sanitarios, cuando afectan a familiares, cuando afectan a cuidadores y a otras personas que tienen relación directa o con el sistema sanitario o con el paciente. Por lo tanto, este es un ámbito que entra en el terreno de pleno de la prevención de riesgos laborales. Un empleo de calidad no es solamente un empleo fijo, un empleo que no es discontinuo, un empleo que no es temporal, un empleo que tiene todas las garantías contractuales, sino que también es un empleo que tiene todas las garantías desde el punto de vista de los riesgos laborales, de la prevención de los riesgos laborales y de la seguridad en el trabajo. Por lo tanto,
Este país, la Unión Europea también, ha desarrollado a lo largo de muchos años pues un vademecum de medidas que han ido abordando esta cuestión, que están en este momento en un proceso de transformación muy importante, pero en el que hay un bagaje muy importante que hay que poner de manifiesto, no solo en cuanto al nivel de profesionales, especialistas en medicina del trabajo, enfermeros y médicos relacionados con el ámbito, delegados de prevención, técnicos de prevención de riesgos laborales, inspección de trabajo y subinspección de trabajo dedicada a labores de prevención en el ámbito laboral, mutuas, el propio Sistema Nacional de Salud, las consejerías, los gestores. Es decir, esto es un ámbito holístico que digamos, implica a todos los elementos que transversalmente forman parte del hecho sanitario. En segundo lugar, tenemos, como decía, un vademecum muy importante de normas adoptadas en los últimos años, y entro en lo que será el futuro. En la Unión Europea tenemos una directiva del año 2004, una directiva muy importante que aborda la exposición de los profesionales a sustancias cancerígenas o mutágenas. Tenemos un Real Decreto, tenemos órdenes en algunas comunidades autónomas, otras en proceso, tenemos guías técnicas, directrices, órdenes ministeriales, reglamentos, documentos de consenso hechos por las sociedades científicas, por los colegios y por los sindicatos, y notas técnicas muy importantes también derivadas de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, hay una labor realizada a lo largo de los últimos años y por tanto, esta es una demostración de que España es un país moderno y que en un tema complejo y poliédrico como este, pues ha adoptado sus posiciones. ¿Qué está pasando en este momento? Pues que la Unión Europea está modificando una directiva muy importante, está teniendo en cuenta las líneas estratégicas del Parlamento Europeo sobre la disminución, a la exposición a problemas y medicamentos peligrosos a través del European Policy Recommendations, y con esas recomendaciones pues está modificando esa directiva que va a abordar esta cuestión de los medicamentos peligrosos y va a abordar un listado europeo de fármacos y de recomendaciones para la manipulación. España tiene que reconvertir esta directiva europea en su propia normativa. Por lo tanto, hay un esfuerzo de la European Biosafety Network, que está también pues, a través de documentos pues, recomendando y poniendo en evidencia las necesidades del futuro. En España se ha aprobado realmente hace poco tiempo una guía muy importante con un listado y desde luego pues esa es digamos, la línea de actuación. Todas las administraciones competentes tienen que ir diseñando sus estrategias con una norma de carácter nacional que dimana de la propia europea y que tiene que ir de forma piramidal pues descendiendo a todos los órganos decisivos en los sistemas regionales de salud, en los hospitales, en los servicios de prevención, para que al final pues todo este digamos, ámbito de la exposición a los medicamentos peligrosos tenga una respuesta adecuada a un país moderno y una sociedad que demanda cada vez más calidad en el empleo, especialmente en estos temas que son delicados. Gracias, José Ignacio. Jesús, a nivel autonómico, ¿podría la Comunidad de Madrid contemplar una norma específica sobre medicamentos peligrosos? Sí, la tiene contemplada, Orden 23 de abril de 1992. Otra cosa es que tengamos que mejorarla. Por lo tanto, a mí me gustaría empezar por dar las gracias a Sanitaria 2000 por la valentía de abordar este tema, un debate multidisciplinar, como estáis haciendo, que me parece muy importante, pero por otra, a mí me gustaría empezar por dar un mensaje de tranquilidad y de seguridad. Tanto, habéis hablado de los profesionales. A mí me gustaría corregir esto, si pudiera ser en este debate, que hablásemos de trabajadores. Porque si hablamos de profesionales, podemos entrar en esa confusión que muchas veces ocurre con la ley de ordenación profesional. Y no, aquí no solamente son los profesionales, aquí son los trabajadores sanitarios. Serán los médicos, serán los enfermeros, pero también son los técnicos. Son los técnicos de cuidados y de enfermería, o son los técnicos que están en la farmacia, o incluso iría más, porque a mí me encantaría y me gustaría que esta normativa también se ajustara a los propios pacientes, a los propios cuidadores, porque tienen que administrar esos medicamentos. E incluso, como yo he pedido a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería y a la propia Subdirección General de Farmacia, que están aquí presentes, y yo les agradezco que me acompañen, que se valore la necesidad de si existe ese riesgo también en los profesionales que trabajan a nivel de atención primaria o incluso en el SUMA 112. Esto fue una petición, además, creo que de SATSE y de otros sindicatos, y por tanto tenemos que dar una respuesta contundente a esto. Hombre, decía Eduardo, hay que actuar de inmediato. Yo soy partidario de eso, pero cuando hablo de inmediatez, a mí me gusta en la política hablar de forma paulatina y además estableciendo prioridades.
y yo creo que hoy se podrían establecer esas prioridades. Y cuando dice Xavier, llevamos 20 años parados, bueno, yo no puedo estar de acuerdo en que llevemos 20 años parados, vamos a ralentí, de acuerdo, pero siempre nos comparamos con Estados Unidos y bueno, pues también nos podríamos comparar con Europa, y somos un país que desde luego en general ha trabajado en la prevención de riesgos laborales desde hace muchísimo tiempo. Bueno, abordemos este tema, ojalá que con el consenso que todos necesitamos, y bueno, pues existen esas recomendaciones. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Madrid está dispuesto a establecer una normativa legal, como ahora comentaremos, y además a través de una nueva orden, porque se conviene mejorar aquello que ya tenemos hecho. Muchas gracias, Jesús. Olga, Son Espases lidera el Observatorio de Prácticas Seguras en el manejo de fármacos biopeligrosos. ¿Nos puedes comentar en qué estado se encuentra este observatorio? Bueno, nada, gracias por invitarme. Yo estoy aquí en nombre de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, no del hospital. Hay muchos hospitales que se están moviendo en este sentido de una manera importante y bueno, tanto como Son Espases como otros muchos están trabajando de una manera dura y yo creo que en este momento casi todos los hospitales públicos se están alineando a tener prácticas seguras. El observatorio está en marcha, se está elaborando, no hay todavía resultados de cómo estamos a nivel de España, pero sí que a lo largo del año se podrá implantar. Una cosa que quería aprovechar para decir es que el término, creo que debemos de ser rigurosos, el término biopeligroso se ha dejado de utilizar y preferimos llamarle peligroso, que es como el Instituto Nacional de Seguridad y Empleo en el Trabajo decidió llamarle, porque el término bio se presta a confusión de si es un medicamento de origen biológico o si es un medicamento que puede tener daño para los seres vivos. Entonces, esta ambigüedad que se podía prestar a confusión se decidió. Entonces, el nombre que le ha puesto Sanitaria 2000 a la reunión procede al nombre que responde al que debemos de llamarle para no crear confusión entre todos. Muchas gracias, Olga. Y sí, hablaremos entonces de medicamentos peligrosos. José Luis, y ya para acabar esta ronda inicial y a partir de ahí, sentiros libres de intervenir cuando lo que es necesario. Como director del Instituto Español de Investigación Enfermera, seguro que has podido observar sobre todas las diferencias que hay, no sé si tanto en la conciencia del manejo de estos fármacos como de la situación a nivel de prevención, tanto a nivel autonómico como a nivel... Muchas gracias también por la invitación, un placer estar aquí, en nombre también del Consejo General de Enfermería, de su presidente que no ha podido estar. La verdad es que nosotros desde el Consejo de Enfermería y desde el Instituto Español de Investigación Enfermera llevamos tiempo preocupados por esta situación, ¿no? El contacto con los medicamentos peligrosos, ya sea en su preparación o en la administración. Ahí sumaría un punto más en lo que se ha dicho en cuanto a los trabajadores, no solamente trabajadores sanitarios, sino yo apuntaría más también a quienes tienen contacto con ellos en el momento de la retirada, por ejemplo el personal de limpieza, es decir, que hay involucrado muchos trabajadores, no solamente profesionales sanitarios, sino de otros ámbitos, y también los propios pacientes, porque en sus domicilios también tienen que tener una serie de precauciones. Nosotros, preocupados por este tema, de hecho, ya hace algún tiempo, en enero del 2015, elaboramos conjuntamente con otras entidades, que incluso están aquí sentadas, elaboramos un documento de consenso que lo primero que tiene que haber es una buena concienciación de que esto realmente hoy es un problema. Es decir, yo creo que ante las autoridades sanitarias tenemos que poner de manifiesto que hay normas, cierto es, que se pueden mejorar, ya se ha dicho, pero que todavía no hay un claro ejemplo de preocupación a nivel ni siquiera europeo del alcance que tiene este problema. Muchos son los trabajadores que se ven afectados. Nosotros hemos iniciado un estudio en este sentido con los propios profesionales de enfermería que nos están enviando sus experiencias profesionales, porque lo que nos gusta es palpar la realidad, es decir, hay normas, efectivamente, pero hasta qué punto esas normas llegan al punto final de su objetivo, que es en una buena implantación y una implementación de las medidas de prevención y de seguridad, realmente llegan a los trabajadores. Hemos tenido casos
muy recientes en el tiempo, en la Comunidad Valenciana, donde una enfermera, por ejemplo, que estando embarazada se negó a la preparación de una serie de medicamentos considerados peligrosos e incluso se la reprobó esa actitud, ¿no? Bueno, pues eso hace ver que el día a día no es tan sencillo como parece y como plasman solamente las normas, sino que tenemos que dar un pasito más en que la implementación sea global, que sea real, de que hay medidas de prevención. Existe una gran discusión, incluso a nivel europeo, de qué tipo de medicamentos son los que realmente son peligrosos. Por eso la discusión entre las listas, si este medicamento debe estar englobado o este no. La Comisión Europea, incluso nosotros hemos tenido recientemente reuniones con ellos, existe también discusión en qué área se tiene que trabajar esta parte normativa, si tiene que ser trabajo, si tiene que ser sanidad. Quiero decir que no es tan fácil como a veces parece decir, bueno, pues ya tenemos una serie de normas, sino que a la hora de implementarlo y llevarlo a la práctica y de hacer una transposición de esas normas, realmente repercuta en la seguridad. Insisto, no solo de personal sanitario, también personal no sanitario y de los propios pacientes. Y en esa labor estamos ahora mismo, de observar y concienciar tanto a las autoridades sanitarias como a los propios profesionales de la necesidad de su prevención. Solamente decir que, estando de acuerdo con todo lo que dice José Luis, yo os agradecería que vuestros documentos incluso evitarais el concepto de profesional sanitario y profesional no sanitario, porque eso no existe. Es que no existe. Existe profesional con la ley de ordenación profesional y existe trabajador sanitario. Y todos los que trabajan en el sistema sanitario son trabajadores sanitarios. Y yo agradezco además que seáis vosotros los que ponéis el dedo en la llaga, que además yo también quería luego subrayarlo. Has dicho la atención primaria, has dicho lo de domicilio, si estamos hablando del domicilio estamos hablando de atención primaria. Lo digo porque la información que recibo es que atención primaria no tiene ningún riesgo y no veo ningún documento que se hable de atención primaria y me gustaría que se hablara de este tema, porque si se habla ya del domicilio se está dando atención primaria. Pero además, de forma importante, el tema de las personas de limpieza, evidentemente, porque hay que eliminar esos residuos y por lo tanto me parece que es importante. Que me llama la atención, sinceramente, como profesional y además como profesional especialista en medicina laboral y de riesgos laborales, pues a mí me llama la atención que todavía no se ha llegado a un acuerdo de los medicamentos. Esto me llama la atención, yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Es decir, aquí decir que la responsabilidad política, la responsabilidad de gobiernos, que si esto es del Ministerio de Empleo o es del Ministerio de Sanidad, pues queda igual, es la responsabilidad de gobierno. Y ahora, lo que tendrá que hacer el gobierno de cada comunidad es establecer sus responsabilidades, pero para eso lo primero que hay que hacer es identificar las necesidades. Habrá que identificar claramente por parte de los científicos cuáles son esos medicamentos y hacer ese vademecum clarísimo y además, de acuerdo, pues, no sé si con Europa o con Estados Unidos, pero con todo el mundo. Yo creo que los medicamentos peligrosos serán igual aquí que en Letonia. Y bueno, pues para poder evitar eso, yo creo que lo más importante es que la coordinación sea a través del propio Consejo Interterritorial, que yo creo que está para eso. E incluso dentro de poco puede ser que contemos con un Consejo Interterritorial, gracias a la ministra, un Consejo Interterritorial que pueda ser vinculante. Pero hay otra cosa que también me preocupa, que veo con muy poquito detalle, que es la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica tiene una gran responsabilidad y que a mí me gustaría que también se tuviera en cuenta en el debate. Bien, yo, si me permitís, quisiera comentar dos o tres cosas. Una es el aspecto que hemos citado algunos de nosotros, legal. El aspecto legal, en este terreno concreto, está cubierto para aquellos medicamentos que son cancerígenos o mutágenos o teratógenos, está cubierto por la legislación, pero no por otros medicamentos que pueden tener otro tipo de efectos. En este sentido, los intentos que se han hecho para que las futuras directivas europeas incluyan en su lista de valores de referencia o de valores límites para estas sustancias que se incluyan los medicamentos, de momento no hemos tenido éxito. Esta es una situación en este momento. Esto es un aspecto. Otro aspecto es que, como he citado yo antes, realmente vivimos de la cultura americana. El Instituto Americano de Seguridad y Higiene del Trabajo desde 2004 va publicando continuamente, digamos, trabajos sobre este tema. Europa, hasta ahora, al menos de una manera clara, no se ha visto ninguna novedad. Y luego, por lo que hace referencia, digamos, a nuestras autoridades, tanto las nacionales como las autonómicas, pues evidentemente siempre, digamos, hay el asunto de responsabilidades. Las autoridades tienen que velar para la protección de la salud de todos los trabajadores y en ello tienen que estar trabajando. El hecho de que no haya una normativa específica legalmente aplicable no quita la responsabilidad ni de las autoridades ni de los responsables de los centros sanitarios.
que es, digamos, Totalmente ante la de pregunta acuerdo. de quién es responsable, pues el director médico o el gerente del hospital es el que carga con las responsabilidades de que esto funcione. Paralelamente, yo he citado un trabajo del año 86, es que realmente la concienciación ha ido muy lenta. Entonces, yo espero que después de una charla como esta, un debate, este tema se acelere. Sé por parte de enfermería que están muy interesados en ellos y están hablando continuamente de este tema, y esto habría que acabar de concienciar a las personas. Concienciar no significa asustar, sino informar. Informar y luego tener herramientas para, digamos, actuar en consecuencia de esta información que han recibido. Digamos, es la visión que tiene el Instituto sobre este tema. Yo lo que quería aportar es que en este momento hay una lista positiva de qué medicamentos son peligrosos para el profesional sanitario y cuáles no, y esto en España antes no existía. O sea, teníamos, además el riesgo no solamente viene por el medicamento, sino por la forma farmacéutica y por la actividad que se hace con estos medicamentos. Y ahora mismo disponemos de un listado positivo de qué medicamentos hay que protegerse y unas recomendaciones de cómo hay que hacerlo. O sea, que en eso hemos avanzado mucho, yo diría que más que Estados Unidos, porque no solo tenemos la lista, sino en cada forma farmacéutica que se presenta y para cada actividad, cómo debemos de protegernos específicamente. Yo creo que estamos a la cabeza de Europa en este planteamiento y en la definición de qué medicamentos son de riesgo para los profesionales. Hola, pero yo he escuchado a José Luis, si lo he escuchado mal me corriges, de que todavía no se ha llegado al consenso de cuáles son los medicamentos peligrosos. ¿Esto es correcto? Claro, el trabajo de investigación que habéis hecho. Lo que no se ha llegado es a establecer ese listado como estándar único, por ejemplo, en Europa, a cuáles nos estamos refiriendo para que sean pues supervisados de alguna forma. Ese listado, que Estados Unidos lo tiene muy claro y lo tiene asumido, en Europa todavía hay discusión si efectivamente todos esos son los que tienen que estar incluidos y que tienen que tener una supervisión específica o no. Hay una discusión que los técnicos sí parece que lo tienen claro, pero las autoridades todavía no lo han trasladado a una normativa específica, de decir, este es el listado sobre el cual ahí de hecho son las que ahora mismo se están trabajando en una serie de trabajos conjuntamente a nivel europeo, vamos, si eso lo saben bien, sí, en el instituto. Sí, para complementar esta información, es totalmente cierto. Es decir, en Europa, yo diría que incluso no solo los políticos, sino los técnicos no están muy de acuerdo aún con el listado. ¿Qué ocurre con este listado con el cual estamos trabajando y vamos a publicar muy ampliado próximamente? Pues que nos hemos visto, entre comillas, obligados a seguir la filosofía americana. El Instituto americano estableció qué era un medicamento peligroso y hemos seguido, digamos, esta política porque es lo que hay publicado, ¿no? En Europa, como no hay este acuerdo aún de cerrarlo, pues digamos, vamos más lento. Y el que ha hecho que los técnicos no hayan dado opiniones definitivas sobre este caso, en parte también pues, ocurre entonces como consecuencia que las autoridades pues tampoco han entrado a fondo en el tema, ¿no? Pero es un tema que es discutible totalmente. Pero profundizando en lo que decía el consejero, no solamente hay que tener el listado, sino, bien, ya sabemos que hay una serie de sustancias que son peligrosas, cómo hay que manejarlas y quién tiene que manejarlas. La industria tiene mucho que decir. Ya hemos puesto encima de la mesa el problema que tenemos también, sobre todo los enfermeros a la hora del manejo de la preparación y administración, de utilizar unos determinados sistemas llamados cerrados para que no haya ninguna emisión ni de vapores ni nada que pueda interferir en la salud de quien lo está preparando y administrando, y por lo tanto sí que hay una participación activa de la industria en cuanto a cómo tienen que ser preparados esos medicamentos, qué tipo de viales son los que vamos a utilizar y qué tipo de instrumento, bien con las campanas de seguridad que tenemos que trabajar, con los dispositivos de sistema cerrado. Ahí es muy importante que casemos lo que es la normativa específica en ese área para que diga: para la utilización de estos medicamentos se tiene que utilizar este sistema y solamente aquellos que cumplan estas características son los que están recomendados para utilizarse. Yo creo que hay que dar un pasito más adelante porque no deja de ser una recomendación, pero debe ser algo obligatorio, porque si primero a la industria no le hacemos que fabrique ese tipo de dispositivos y que los centros sanitarios se vean obligados a utilizarlo, es como cuando empezamos con el tema de la bioseguridad a través de los sistemas automáticos para evitar los pinchazos, ¿no? Yo creo que estamos en la misma línea.
Y yo aportar un poco más en cuanto al seguimiento también de quien utiliza los medicamentos. Nosotros ya se han hecho estudios a nivel técnico de los residuos que hay en superficie y efectivamente hay mucha contaminación. También hay residuos en las propias personas y por eso se analizan los residuos en orina y nosotros estamos muy empeñados en demostrar que efectivamente los trabajadores que están en contacto con estas sustancias desarrollan una serie de patologías que, bueno, también técnicamente hay sus dificultades a la hora de establecer una relación directa, pero bueno, sí que existe. Y por lo tanto, pongo encima de la mesa la necesidad de que el perfil profesional que utilice estos medicamentos no sea cualquier profesional, sino que tenga una preparación específica y por lo tanto también tendríamos que ponernos de acuerdo en cuál es la formación mínima que tienen que tener, específica en el área. Y para eso ya el Gobierno tiene, insisto, muchas veces establecemos normas y luego no le sacamos partido. Hay una norma que establecen diplomas de acreditación y diplomas de acreditación avanzada, por ejemplo, que a través de formación continuada demos un diploma a un profesional que diga que está preparado para utilizar, para manejar, para administrar este tipo de medicamentos. Yo creo que hay que dar unos pasitos más para hacer real, lo que digo, la insistencia en que en la práctica real nosotros trabajemos con prácticas seguras. Una cosa es totalmente puntual. Fíjense si es complicado el tema, que en Estados Unidos van dando plazos van a hacer una certificación, el NIOSH, el Instituto Americano, va a hacer una certificación de sistemas cerrados. Pues llevan 2 años con ello y han puesto un próximo plazo que acaba en julio de 2018, porque no logran establecer un protocolo suficientemente seguro para certificar equipos cerrados. O sea, fíjense ustedes, ellos que van delante, el tiempo ya que... lo difícil que se lo están poniendo, vaya, solamente eso. Antes comentábamos que una sociedad tan dinámica como la nuestra, una sanidad que está cambiando, que está innovando tecnológicamente todos los días, a veces va por delante en esas innovaciones de la capacidad de una sociedad de regular todo lo que tiene que ver con eso. Por eso la responsabilidad es de todos. Yo quisiera poner de manifiesto algunas cosas que ha hecho muy bien nuestro país. Fuimos los primeros en establecer la norma que dimanaba de la disposición europea, de la directiva europea, sobre instrumentos punzantes y cortantes. Fuimos el primer país de Europa que lo hizo. Y hemos hecho a lo largo de los últimos años cosas muy novedosas. Hemos aprobado un programa, el 291M, en los presupuestos generales del Estado, sobre inspección y control de seguridad y protección en el trabajo. Está dotado con 124 millones de euros y la verdad es que está haciendo una labor estupenda, con una inspección que no es solo sancionadora, que es una inspección fundamentalmente colaboradora, preventiva, asesora, consultora, diría yo, analítica, y que da muchísima información y que trabaja con las empresas para mejorar sus pautas, que hemos aprobado con una dotación de 36 millones de euros la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde están los gobiernos, donde están las comunidades autónomas, donde están los interlocutores sociales, porque fue aprobada por consenso, que establece un panorama temporal desde el 2015 hasta el 2020 y que desde luego promueve una mejor aplicación de la legislación española a todos estos ámbitos. Por tanto, las pequeñas y medianas empresas, las herramientas informáticas, la formación, como se ha puesto de manifiesto también en la mesa, son elementos básicos para este trabajo. Se ha establecido un sistema, fíjense, de reducción de cuotas a la seguridad social por contingencias profesionales en aquellas empresas que hagan bien su trabajo, es decir, que tengan una baja siniestralidad. Bien, pues esta es otra forma de incentivar buenas prácticas en las empresas para que quien lo haga bien tenga que pagar menos cotizaciones sociales por sus trabajadores. Hay líneas y estrategias para minimizar los accidentes de trabajo, informando, evaluando los potenciales de riesgos, previendo las posibilidades de accidentes y formando en materia de salud y seguridad en el trabajo, y desde luego líneas como la de aplicación de coeficientes reductores a la jubilación como consecuencia de trabajos o dedicaciones peligrosas. Por tanto, tenemos, repito, un ámbito de actuación integral en el ámbito parlamentario, en el ámbito de las comunidades autónomas, nacionales y autonómicas, para ir avanzando en esas cosas. En estos últimos días hemos aprobado la Ley de Autónomos y hemos incorporado por primera vez en la historia de España la posibilidad de que el accidente in itinere de los autónomos se incorpore en las incapacidades. Por lo tanto, digamos que este proceso de mejora de la seguridad en el trabajo es un proceso permanente en el que España está, digamos, de los países vanguardia de nuestro territorio. Hemos incorporado el día 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Estamos
perfectamente coordinados en todas las estructuras, las comisiones europeas, para digamos, trabajar en esos documentos. Nuestros parlamentarios europeos están liderando muchos de esos informes en las comisiones y en el Parlamento Europeo. Estamos en sintonía con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, haciendo muchas cosas. Pero quisiera poner el acento en que esto es un trabajo de todos. No basta con que los legisladores hagan buenas normas, no basta con que después se hagan buenos decretos y digamos, normas de menor rango y normas autonómicas. Es importante que las empresas, que los propios trabajadores, que toda la sociedad en su conjunto establezca pautas, establezca protocolos, buenas prácticas y desde luego un seguimiento de las mismas en su aplicación directa, con la fiscalización a través de la inspección y la subinspección de trabajo, pero también con el autocontrol de las propias empresas en el abordaje de cómo se hacen todas estas cuestiones. En definitiva, la realidad muchas veces va por delante, pero hay que estar permanentemente en la vanguardia de lo que queremos solucionar y queremos que avance nuestra sociedad. Pero me parece que se están proponiendo soluciones muy interesantes, algunas se acaban de apuntar en este momento. Desde luego, desde documentar en tiempo y forma la exposición de cada trabajador a esas sustancias, porque tenerlo eso relatado informáticamente da mucha información para poder abordar la prevención y el abordaje de estas cuestiones, hasta cuestiones como se han puesto también hace muy poco en el debate, como que deben prepararse en ámbitos específicos. Creo que las farmacias hospitalarias pues, son un magnífico sitio por sus infraestructuras, por sus medidas de seguridad, que hay que reforzar sin duda para poderlas hacer, que hay que mejorar la formación y la información de los profesionales, las salas blancas y las cabinas, hay que instalar mejores medios y herramientas para que esto se pueda realizar, dotarnos de medios de protección personal, los equipos estos de protección, los EPIs, como equipos de protección personal, como medida de prevención secundaria, los materiales o herramientas de manipulación y, por tanto, intentar acercarnos hacia el error cero. En el ser humano el error cero no existe, pero sí que podemos poner mecanismos para intentarlo conseguir. En los últimos tiempos han aparecido softwares, han aparecido, digamos, herramientas informáticas que documentan todo el proceso de fabricación, administración, preparación y administración de todas estas sustancias de una forma bastante cercana y bastante precisa, lo cual elimina evidentemente el error del profesional, que a veces pues, puede cambiar la dosis o puede cambiar la etiqueta de un paciente a otro. Eso es evidente que ha pasado. Hay una serie de errores documentados en nuestra sanidad que son fruto de la introducción del ser humano en ese procedimiento. Pues en la medida en que vayamos haciendo sistemas más robotizados que permitan menos la introducción de ciertos errores humanos, que errare humanum est, es evidente que no se va a acabar sencillamente porque tengamos toda la voluntad y hagamos las mejores leyes del mundo, pues que hay que seguir las guías, los materiales, estos sistemas informáticos, una organización y un modelo organizativo en pos de la vigilancia de todas estas cuestiones son elementos absolutamente paralelos, vectores paralelos que sumados todos va a mejorar la capacidad, entiendo yo, de nuestro país a la hora de abordar estas cuestiones relacionadas con la seguridad en el trabajo de los trabajadores sanitarios.